Buenas tardes, que Dios les bendiga. Estamos ya una vez más en la semana número 10 de nuestra serie ¿Por qué sufren los justos? Esta semana vamos a estar viendo los capítulos desde el 25 hasta el 31. Es una de las secciones más largas que vamos a estar viendo. La razón por la que hemos decidido tomar esta cantidad de capítulos y hacer larga la sesión es porque en estos capítulos podemos encontrar la culminación de la tercera ronda de amigos con la conversación de Bildad y Job en su respuesta, y al mismo tiempo después Job hace unas palabras en los capítulos que siguen hasta el capítulo 31 que dan la introducción a lo que pudiera ser una segunda parte del libro de Job, donde ya no están los amigos de Job, sino está Job hablando. Después interviene Eliú, un cuarto amigo que no se menciona hasta ahora o hasta después, y al final luego interviene Dios, y así de esa manera se concluye el libro de Job. Por esa razón hemos decidido tomar esta sesión tan grande para dar por terminada las 3 rondas de amigos y al mismo tiempo introducir lo que sería la segunda parte del libro de Job. El capítulo 25 es la tercera intervención de Bildad y al mismo tiempo la última intervención de los amigos. Sofar no habla por tercera vez y Bildad es bien breve en esta intervención. Este capítulo 25 muestra a los amigos de Job que ya no tienen más nada que decir. Ya los argumentos se han acabado, ya no hay forma de rebatir lo que Job está diciendo. Este es el capítulo 25. En este capítulo 25 es un último intento de Bildad de hacer convencer a Job. En este capítulo 25 Bildad solamente apela a la realidad de que nadie puede justificarse delante de Dios. Esa es su idea en el versículo 4, cuando dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios y cómo será limpio el que nace de mujer? Para Bildad, Dios es tan grande y es tan majestuoso que el hombre mortal no puede ni siquiera imaginar que por su propia justicia llegaría delante de Dios. Y de esa manera Bildad, por última vez, refuta a Job y le deja saber a Job que su justicia, la justicia en la que Job se ha estado hasta ahora aferrando, es completamente incomparable e incompatible para acercarse delante de Dios. Luego tenemos el capítulo 26. Todo este capítulo 26 se puede dividir en 2 partes fundamentales: los versículos del 1 al 4 y luego después los versículos del 5 al 14. En estos versículos del 2 al 4, Job está hablando en singular hacia una sola persona, posiblemente a Bildad, y de esa manera respondiendo a su anterior intervención. Estos versos del 2 al 4 dicen ahí: ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabra? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? En estos 2 versos del 2 al 4 vamos a darnos cuenta que la intención de Job es decir que las palabras de Bildad en primer lugar y en segundo plano las de sus amigos han sido las palabras de cada uno de ellos incapaces de traer a Job consuelo en medio de su sufrimiento. Job dice de sí mismo en estos versículos que él es un hombre que no tiene poder, según el versículo 2, que él es un brazo sin fuerza, según el versículo 2, la segunda parte. Y en el verso 3, Job se considera a sí mismo una persona sin conocimiento. Pero al mismo tiempo, Job dice que la manera de aconsejar al que no tiene conocimiento es a través de la exposición del conocimiento propio. Por deducción lógica, lo que está queriendo decir Job básicamente es: yo me considero un hombre sin conocimiento y la única forma de aconsejar a la persona que no tiene conocimiento es trayendo un verdadero conocimiento. Ustedes no han sido capaces de traer ese verdadero conocimiento, por lo tanto ustedes también son personas sin conocimiento. Es como algo parecido a ese refrán que dice que nadie puede dar aquello que no tiene. Con el versículo 4, Job intenta decir que las palabras de su amigo no tienen inspiración divina y por lo tanto no son para él. Es cuando dice ahí en el versículo 4: ¿a quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Parece ser que él está cuestionando el caso de que los amigos de Job, que ellos tengan la capacidad de ser inspirados por Dios. Y esa declaración da inicio entonces a la segunda parte del capítulo 26, que va desde los versículos 5 hasta el versículo 14. Con la premisa de que Bildad es completamente ignorante de la manera en la que Dios obra, Job ahora viene a instruir a quien él mismo dijo que no tenía conocimiento. Este es uno de los pasajes cosmológicos más grandes y fascinantes de toda la Biblia. Job comienza hablando de la majestuosidad de Dios en la creación. Interesantemente dice el versículo 5 ahí: las sombras tiemblan en lo profundo,
los mares y cuanto en ellos moran. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Job comienza hablando acerca de la majestuosidad de Dios desde el mundo invisible, desde el mundo espiritual, hacia el mundo visible y hacia el mundo físico. En el versículo 6 del capítulo 26 dice Job ahí: el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. En ese versículo 6 Job hace una declaración increíble sobre la soberanía de Dios sobre lo que llamamos hoy el infierno. Las palabras Seol y Abadón muchas veces se usan como sinónimos en la Biblia, y esta no es la única vez en que las dos palabras aparecen entrelazadas. Si vamos a Proverbios 15:11, dice: el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Aunque muchas veces la palabra Seol y Abadón parecen ser sinónimas, se refieren al lugar de los muertos. En la literatura poética, que es el caso del libro de Job, porque Job está considerado dentro del canon de la Biblia un libro poético, y también en la literatura más tardía del Antiguo Testamento, Seol vino a ser conocido como un lugar con cierta distinción moral y con vísperas a una consecuencia de retribución, mientras que Abadón vino a ser una parte todavía más inferior del Seol y es considerado un lugar donde habitan los malvados y por lo tanto un lugar de castigo eterno. El punto que Job quiere llegar a decir en este versículo 6 es que Dios es soberano aún sobre las partes más profundas del mismo infierno. Luego en el versículo 7 dice: él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Lo que está queriendo decir Job en este versículo 7 es usando un lenguaje parecido al que aparece en Génesis 1:2, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía. En el versículo 14 más abajo dice: he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? En el versículo 14 Job dice que todo este misterio de Dios crea una sensación de admiración en aquellos que lo escuchan. La mente humana se pierde en la inmensidad y en la grandeza que se esconde detrás del poder de Dios. Sin embargo, el punto de Job es que esto solo es un vislumbre, es un susurro, es una fracción de las fronteras de la dimensión divina. Lo que está queriendo decir Job en esta segunda parte del capítulo 26 es que Dios es tan grande, Dios es tan majestuoso, Dios es tan omnipotente, Dios es tan inmensurable, que por mucho que el ser humano quiera acceder a la sabiduría divina, todo lo que podemos ver, todo lo que podemos imaginar, todo lo que es accesible a la mente humana solo es la frontera, el borde, un susurro, una ínfima parte de lo que se esconde detrás del gran poder de Dios. De esa manera entonces comienza el capítulo 27. El capítulo 27 ha de verse como una conclusión de Job, no solamente a todo lo que Job dijo en el capítulo 26, sino también como una conclusión de Job a toda la intervención que Job ha hecho desde el capítulo 3 del libro de Job, cuando Job comienza maldiciendo el día en que nació. ¿Por qué razón? Porque el capítulo 27 va a ser el cierre total de un diálogo entre sus amigos en 3 rondas, y entonces después, a partir del capítulo 29, vamos a ver cómo es que comienza una segunda parte del libro. Por lo tanto, tenemos que encontrar en el capítulo 27 la conclusión de Job a todo lo que se ha dicho desde el capítulo 3 hasta este momento del capítulo 27. Por lo tanto, cuando dice ahí el capítulo 27 del 2 al 6, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma está dentro de mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. En esos versículos del capítulo 27 se puede ver de alguna forma u otra los vislumbres de lo que Job había dicho en el 21:34 y en el 24:35. Por lo tanto, los versos 2 al 6 del capítulo 27 parecen ser una confirmación personal de Job sobre su propio sistema de creencias, con la intención de demostrarle a sus amigos que ellos han fallado en hacerle entrar en razón. Luego después, en todo lo que sigue del capítulo 27, básicamente es Job demostrando que él es justo, demostrando que no hay ninguna maldad en él y que por lo tanto él no tiene forma de ser castigado por Dios. El capítulo 28, muchos teólogos han encontrado un gran dilema en él. Es posible pensar que el libro de Job está dividido en 2 grandes partes fundamentales, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 27, y luego después la segunda parte del libro iría desde el capítulo 29 hasta el final del libro, donde vemos la intervención de Job en primer lugar, después de Eliú,
un cuarto amigo y finalmente de Dios. Y en el medio de esas dos sesiones podemos encontrar el capítulo 28 como un elemento de unión. Y por esa razón muchas personas piensan que esto es un diálogo que está fuera de lugar, pero parece ser algo más estructuralmente hablando, un problema estructural del libro. El capítulo 28 entonces tiene un tema central en sí mismo que está completamente aislado de lo que está pasando en los capítulos anteriores y de lo que eventualmente va a pasar en los capítulos que siguen, pero al mismo tiempo el tema central de este capítulo, aunque está aislado de la línea lógica de pensamiento del libro, yo creo que es un tema que tiene un valor crucial para entender lo que está pasando en los capítulos primeros y lo que va a ocurrir después en los capítulos que siguen. ¿Por qué razón? Porque el tema central del capítulo 28 se encuentra en los versículos 12 y 13, cuando dice ahí la Biblia: mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El tema central del capítulo 28 es ¿dónde está la sabiduría y cuánto vale la sabiduría? El valor de la sabiduría y dónde encontrar la sabiduría. Si este tema de que la sabiduría de Dios fuera conocida y valorada como debe ser por los amigos de Job y por Job, hubiera sido algo real en los amigos de Job y Job, la tónica del capítulo 1 al capítulo 27 hubiera sido muy diferente. Y la tónica del capítulo 29 hasta el final del libro de Job también hubiera sido muy diferente. Por lo tanto, este capítulo 28 se encuentra como la unión entre las dos partes del libro. La intención de estos versículos del 1 al 11 del capítulo 28 es demostrar que todo lo que es de valor en la creación se obtiene con un trabajo. De esa manera Job entra en los versículos 12 y 13, que es el tema central de la sabiduría, como vimos ya. Y luego la segunda parte del capítulo 28, que va desde el versículo 14 hasta el versículo 22, son una manera de comparar la sabiduría por encima de todas aquellas cosas de valor con las que Job comienza en el capítulo 28. Para Job, los versículos entonces 23 al 28, con los que Job cierra el capítulo 28, dan entonces la respuesta a la tesis que él está planteando en los versículos 11 y 12. ¿Dónde encontrar la sabiduría y cuál es el valor de la sabiduría? La sabiduría solo la conoce Dios. Dicen estos versículos ahí, desde el 23 al 28. Dios entiende el camino de ella. Ese ella es la sabiduría. Y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay debajo de los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, y dijo al hombre, y aquí está la respuesta final: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Job está diciendo en esos versículos del 23 al 28 que la sabiduría solo proviene de Dios, que la sabiduría es un don inefable que solamente Dios puede dar, que pertenece a Dios, que la tiene Dios, que ningún ser humano la puede encontrar por sí mismo ni en ningún lugar de la tierra, y que solo Dios la da según Él entiende. Eso no está lejos de lo que dice la Biblia, porque luego en Santiago 1.5 vamos a darnos cuenta que Santiago dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. También Proverbios dice que en el Proverbios 1.7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. De esa manera entonces comienza la segunda parte del libro, los capítulos desde el 29 hasta el 31. Estos capítulos han de verse como una continuidad de pensamiento. Por lo tanto, el capítulo 29 ilustra a Job antes de su caída. Job considera que después de su desgracia Dios lo había abandonado. Él piensa que su desgracia no viene tanto por un pecado que él tiene, sino más bien por un abandono de parte de Dios hacia su persona. Los capítulos 29 y 30, entonces, pudiéramos decir, cuando Job dice al principio: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, pudiéramos decir que entonces Jehová dio es el capítulo 29, Jehová quitó es el capítulo 30. El único problema que yo veo aquí es que en el capítulo 29, cuando Job habla de su vida pasada, él dice ahí: ¿quién me volviese como en los meses pasados? En el versículo 2, como en los días en que Dios me guardaba. Él añora vivir aquellos tiempos pasados en los que él estaba, cuando todo estaba bien. Luego tenemos el capítulo 30, que es la forma en la que Job describe lo que sucedió cuando Dios dejó de estar con él. Si grande era su poderío y su vida antes de la desgracia, así de grande vino a ser la miseria después de su desgracia. Job ha perdido el respeto de los más jóvenes que él. Job es objeto de burla
para aquellos que no tienen de qué gloriarse, a punto de que le escupen la cara. En el versículo 9 y 10 del capítulo 30 dice: y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán, me abominan y se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Eso es una expresión para decir que le escupen la cara. Luego los versículos que van del 16 al 23 del capítulo 30 relatan lo que Job dice que Dios le ha hecho también a él. Job dice que Dios no solo se apartó de él, sino que también Dios mismo se ha vuelto en contra de él como su enemigo. Y luego el capítulo 31, Job viene a reclamar su integridad una vez más. Job menciona algunos pecados y él mismo declara no haberlos cometido. Lo que está queriendo decir Job es: yo no he hecho nada de estas cosas, por tanto yo no merezco nada de estas cosas. Y de esa manera él está resaltando otra vez su integridad. Bueno, y ya para terminar, me gustaría, como hacemos todas las semanas, dejarte unas aplicaciones útiles para ti durante la semana. Número 1. La soberanía de Dios es más grande que cualquier adversidad o sufrimiento que podamos experimentar. Porque Dios es un Dios soberano y en los lugares más recónditos de la tierra Dios tiene control. Aún en los lugares más intrincados de la creación, tanto física como espiritual, Dios tiene total control y soberanía. El Seol, el lugar de los muertos, lo que conocemos como el infierno quizás hoy en día, incluso allí Dios está en total control y Dios tiene soberanía sobre esos lugares también. Por lo tanto, la soberanía de Dios es una de las características de Dios que nos ayudan a mirar las cosas desde un punto de vista diferente cuando nos acercamos a Dios. ¿Por qué razón? Porque si Dios es un Dios que nos ama y al mismo tiempo Dios es soberano sobre todas las cosas que pasan en tu vida, quiere decir que todas las cosas que pasan en tu vida tienen un propósito eterno dentro de la voluntad de Dios. Aunque muchas veces ni siquiera podemos encontrar la razón por la que pasan las cosas, Dios hace obrar en su soberanía aún la adversidad para nuestro bien, porque aunque Dios es soberano, también Dios es un Dios que nos ama y siempre quiere lo mejor para nosotros, aunque lo mejor para nosotros muchas veces no llegue a nosotros en la forma en que nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros. Número 2 también, lo más preciado que un ser humano pueda alcanzar en esta vida es la sabiduría divina. Quiero hacer énfasis en esa palabra, divina. La sabiduría no es conocimiento. Uno puede ser una persona con un coeficiente intelectual a nivel de un genio y sin embargo no ser un sabio. La sabiduría comienza con humillación, y esto es interesante, con el temor de Dios. Es necesario humillarse y tener temor de Dios para poder alcanzar y comenzar a ser sabio. Según Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio, el comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová. Para comenzar a ser sabio, para dar los primeros pasos en una vida sabia, uno tiene que partir desde el punto de vista de autohumillarse a sí mismo y reconocer y empezar a tener temor de Dios, un temor reverencial de Dios. Saber que nosotros mismos no somos nada en este universo en comparación con la majestuosidad y la gloria de Dios. Por esa razón, cuando una persona empieza a buscar la sabiduría alejado de Dios, y esa es una de las cosas donde la ciencia muchas veces ha fallado. La ciencia quiere probar todo lejos de Dios. La ciencia ha llegado a un nivel tan grande desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista científico, valga la redundancia, sin tener en cuenta a Dios. Y ahí no hay sabiduría, porque la Biblia aparte que el comienzo de la sabiduría, el principio, la entrada, el kindergarten de una vida sabia es tener temor de Dios. Y para tener temor de Dios es necesario vivir en humillación, porque tú no puedes tener temor de una persona a quien tú no estás humillado a esa persona. Tú no puedes reconocer la grandeza de Dios y al mismo tiempo ser arrogante delante de Dios. Necesitamos estar siempre humillados delante de Dios para comenzar a tener temor de Dios, porque de esa manera comenzamos en nuestra vida sabia. Número 3, cuando la adversidad toca la puerta de nuestro corazón, o cuando Dios permite que la adversidad toque la puerta de nuestra vida, las glorias pasadas no sirven de nada. Job se la pasó comparando su condición actual, en la que se encontraba en este momento en desgracia, con la condición que él tenía antes. Y añoraba con todo el deseo de su corazón que aquellos años y aquel tiempo le fuese devuelto para atrás. Y volver a vivir aquellas glorias pasadas. Y de esa manera, muchas veces los seres humanos nos pasa lo mismo cuando nos toca atravesar por el valle de sombra de muerte. Muchas veces cuando la adversidad viene a mi vida, la intención nuestra es mirar para atrás. O antes de esta situación por la que estoy pasando, yo era esto, tenía esto, me pasaba esto, sucedía aquello. Yo creo que las cosas, la razón por la que Dios nos hace pasar por la adversidad, muchas veces
es incógnito para nosotros, pero estoy casi seguro que nunca tienen la intención de que miremos para atrás lo que dejamos atrás. De hecho, la Biblia condena los momentos en la vida de las personas en que las personas, pasando por una situación desfavorable, miraron atrás. Me acuerdo, por ejemplo, el caso del pueblo de Israel en el desierto. El pueblo de Israel pasó un tiempo difícil en el desierto, 40 años en el desierto. Es verdad que no es fácil vivir en el desierto, donde los recursos naturales escasean muchas veces, pero estaban en libertad. Y en los momentos en que la adversidad llegaba, en los momentos en que faltaba el agua, en los momentos en que faltaba quizás la comida, el pueblo de Israel miraba atrás y deseaba volver otra vez a comerse las joyas de carne que dejaban en Egipto, donde todos comían y se saciaban. Y la intención por la que Dios los hace pasar por el desierto no es para que miren atrás, es para que aprendan a confiar en Dios, para que aprendan a ver en Dios la providencia, para que el día que lleguen a la tierra prometida que les va a dar Dios, aprendan que la providencia viene de Dios, porque Dios ha sido fiel por 40 años en el desierto y el pueblo fracasó grandemente de esa manera. Nuestra razón, o la razón primordial, quizás nunca en vida vayamos a saber por qué razón específicamente Dios nos hace atravesar por momentos de dificultad. Pero lo que sí te puedo asegurar es que la adversidad no es el momento para mirar atrás y comparar las glorias pasadas y lamentar las glorias pasadas en comparación con lo que está pasando ahora. La adversidad es un tiempo para mirar hacia adelante, para saber que lo mejor viene después. Por lo tanto, la adversidad es un tiempo en la vida donde Dios quiere tratar con nosotros para moldear nuestro carácter, para que moldeemos algo en nuestro carácter, y no tiene nada que ver con mirar atrás. Lo que quedó atrás, quedó atrás. Dios nos da la oportunidad de atravesar por un momento difícil porque algo mejor viene, y algo mejor, y para que eso que viene sea mejor, algo tenemos que aprender en la adversidad. La solución correcta o la actitud correcta en medio del dolor es: ¿qué Dios quiere que yo aprenda en este momento que me va a servir de utilidad para lo que viene después? Esa es la verdadera actitud correcta ante el dolor. De nada sirve mirar atrás, miremos hacia adelante, porque lo mejor viene después, y va a ser mucho mejor si nosotros aprendemos a entender cuál es la lección que tengo que aprender en este lugar. El desierto de Dios dura en nuestra vida hasta que nosotros aprendamos a la lección que Dios quiere que aprendamos en el desierto. Con Dios tú no desapruebas una asignatura y la arrastras hasta el final del semestre o hasta el final de la carrera y la tomas otra vez al final y te gradúas. Con Dios tomas la asignatura y aprendes lo que tienes que aprender en ese momento, porque vas a estar repitiendo la asignatura hasta que sea la voluntad de Dios, hasta que Dios quiera, porque Dios tiene un plan eterno contigo, y cada momento de la vida del plan de Dios contigo es específico en su tiempo y en el plan de vida que Dios te ha tocado o te ha dado para vivir. Que Dios te bendiga una vez más y que te dé una semana llena de bendiciones y llena de su gracia sobre ti, sobre tu familia y sobre todas aquellas cosas que estás haciendo para su honra y su gloria. Bendiciones.